buenos días. Vamos a dar comienzo a esta sesión o mesa que lleva por título Estrategia Nacional en Salud de la Mujer. Mi nombre es Ángel Zequier, del Hospital Universitario de Elviche, y tengo el honor de ser el coordinador de los proyectos de calidad de la SEC, y tengo el placer de comoderar la sesión con el doctor Héctor Bueno, del Hospital 12 de Octubre de Madrid, y que es el coordinador de la Estrategia de Salud Cardiovascular del Ministerio de Sanidad. Buenos días, Héctor. Buenos días. Yo creo que las dos presentaciones, o al menos la mesa, son tremendamente apropiadas porque ya en las sesiones previas se ha hablado extensamente, quizás no lo suficiente, pero sí extensamente, de la inequidad, de las diferencias que hay en igualdad, de la problemática de intentar conseguir esta equidad en las diferentes aproximaciones en el género. Yo creo que esta sesión, dirigida específicamente a Estrategia Nacional de Salud, y también hablaremos de la Estrategia de Salud Cardiovascular, esperemos que nos dé algunas respuestas para intentar saber cuáles son los mejores pasos, las mejores estrategias, las prioridades para intentar compensar esta inequidad que existe. En la primera presentación lleva por título Estrategia y planes en salud de la mujer. Vamos a hacer primero las dos presentaciones y después haremos la discusión al final. Y va a ser presentado por la doctora Rosa María López Rodríguez, que es directora de programas del Observatorio de Salud de las Mujeres del Ministerio de Sanidad y tiene una extensa experiencia y conocimiento por el recorrido que ya llevas en este escenario. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Pues buenos días, muchísimas gracias por invitarnos al Observatorio de Salud de las Mujeres a participar en este encuentro. Deciros que efectivamente, pues desde hace ya, comentaba al principio, casi 20 años que llevo trabajando en el equipo del Observatorio de Salud de las Mujeres, y entonces, bueno, hemos ido haciendo ese recorrido paulatino de empezar a trabajar todo el tema de cómo ir incluyendo esa perspectiva de género en las políticas públicas de salud. He hecho una breve presentación, recalcar desde el principio algo que me parece importante, que es considerar pues, que las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población, poco más de la mitad. Por lo tanto, no tener en cuenta nuestras necesidades ni aplicar soluciones, ¿no?, en el ámbito de la salud a esas necesidades que tenemos y a cómo es el contexto que nos rodea, pues es olvidarse de la mitad de la población en las diferentes etapas y grupos de edad, etcétera. Las mujeres estamos ahí continuamente, no solamente en el ámbito sanitario, podemos estar como pacientes, pero es que además también estamos trabajando en otros ámbitos que ayudan a las profesionales, a los profesionales habituales del ámbito sanitario, para que realmente hagan unos análisis de la realidad y trabajen incorporando a toda la población con esas peculiaridades. Por tanto, cuando hablamos de género, aparte de hablar de un determinante social, como me imagino que ya se ha comentado esta mañana, no estamos hablando solo de la variable biológica, ni de aspectos anatómicos, fisiológicos, etcétera, que nos acompañan, ¿no?, a ese cuerpo, digamos, con el que nacemos, sino que tenemos todo un contexto socioeconómico, biopsicosocial, que rodea a las personas y que va a condicionar su salud y su manera de enfermar. Por tanto, el género es un determinante social, tenemos que tenerlo en cuenta para hacer una investigación adecuada, en este caso, en el ámbito de la salud, tenemos que tener en cuenta este aspecto para que la investigación sea de calidad y además, teniéndolo en cuenta, ya hay un montón de estudios, pero pionera es la Universidad de Stanford, a través de la doctora Londa Schevinger, en demostrar que si tenemos en cuenta la perspectiva de género en salud o en cualquier otro sector o ámbito de la investigación, vamos a dar una oportunidad también a la innovación, no solo social, sino también tecnológica. Tener en cuenta todo esto significa que hemos de aplicarlo luego a las políticas públicas de salud. Las políticas públicas de salud son las que están pensadas, como reflejo a la derecha de la diapositiva, ¿no?, en toda la población. Son políticas que tenemos que tener en cuenta todas las necesidades porque es a quien tenemos que responder, ¿no? Las administraciones públicas respondemos a la población en general, a sus necesidades y a sus problemas, o es ese el objetivo y la inspiración inicial. Por tanto, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la perspectiva de género como determinante social y también de otros muchos determinantes que van a influir en la vida de esas mujeres y hombres.
Y para eso no nos queda más remedio que cuando hablamos y cuando trabajamos desde los determinantes sociales, tener en cuenta que tenemos que trabajar en un entorno de participación de todos los agentes que intervienen en facilitar que pongamos en marcha esas estrategias, esos planes, esas políticas públicas de salud, y ahí vamos a tener sociedades científicas y profesionales, asociaciones de pacientes, personas expertas de reconocida competencia en el tema del que se trate y, por supuesto, cómo no, los representantes, las representantes de los servicios de salud o de las consejerías de salud de esas otras administraciones territoriales que son las administraciones autonómicas, porque de ellas dependen tanto los recursos humanos como los recursos materiales, cómo se organizan, se estructuran y se organizan esos procesos para dar respuesta. De tal manera que por eso había puesto lo del buen gobierno. Si no hacemos todo esto desde un ambiente y desde un trabajo participativo, colaborativo y transparente, será muy difícil que nuestras políticas públicas se adapten a la realidad. Deciros que todo este trabajo, todo este por qué la perspectiva de género en las administraciones públicas tenemos que ponerla siempre en el trabajo desde las administraciones en un marco de esas políticas integrales, y ya desde el año 2007, con la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, tenemos un mandato concreto en el artículo 27 que nos dice a todas las administraciones sanitarias, seas de la Administración General del Estado, Ministerio de Sanidad, sea de las comunidades autónomas, como decíamos, los servicios de salud autonómicos o consejerías también, o bien desde la administración local cuando se hacen planes concretos de intervención con determinada población y donde además se participa a través de los consejos de salud, donde están profesionales de los servicios sanitarios y también la propia población y las administraciones de los diferentes ayuntamientos, ponernos todos de acuerdo para ver qué necesitamos y cómo dar respuesta a todo eso. El artículo 27 va especificando en qué consiste eso de la perspectiva de género en salud, pero es que luego tenemos a principios del año 2008 precisamente una recomendación que hace el Consejo de Europa, que no viene más que, digamos, a ampliar eso que ya decía la ley española del año 2007. Paso las diapositivas simplemente para que sepáis que está esa referencia de esa recomendación. Y por último, yo creo que es importante también recordar en este sentido que ya el año pasado escuchamos varias veces, ¿no?, cómo se estaba posicionando España en torno a lo que es el índice de igualdad de género, que se elabora desde la Unión Europea, en concreto desde el Instituto Europeo de Género, que es una institución europea. Es como yo suelo explicarlo, como diciendo, es como el Instituto de las Mujeres, pero de la Unión Europea, ¿eh? Entonces, sacan este índice, que va siendo anual, y hemos mejorado. Estábamos en el 6º puesto aproximadamente en el año 2021, pero estamos España en el 4º puesto. Esto es importante. Ese índice, como veis ahí en esos circulitos más pequeños, se elabora a través de estudiar diferentes aspectos en relación a cómo vamos avanzando en esa igualdad de género. Y os he puesto ahí una flecha azul hacia una de esas esferas más pequeñas que cuentan para componer esa situación del índice, que nos pone en 76,4 puntos con relación al resto de países de Europa, que eso significa el cuarto puesto, aunque he puesto el cuarto país se refiere al 4º puesto, pero fijaros bien que precisamente lo que se valora a nivel del aspecto de salud es lo que tiene un porcentaje de mayor peso para construir ese índice, ¿eh? Entonces estamos, fijaros, en el 91,2, estamos por encima de ese valor medio que tiene nuestro país en cuanto a igualdad de género. Pero ¿qué es lo que valoran cuando elaboran este índice? Pues fijaros bien, 3 aspectos fundamentales que tenéis en esa diapositiva. Y a mí sí que me llama la atención cuando lo estuve viendo, aparte de, lógicamente, el tema de esperanza de vida, también los comportamientos saludables, etcétera, de la población. Me llamó la atención el tema, no de que valorasen el acceso a los recursos, que es muy importante para ver si realmente ese acceso y utilización a los recursos hay diferencias por sexo que además pudieran tener una explicación de un determinante social como el género, por los roles, estereotipos de género, etcétera, pero sí me llama la atención que se fijan en que sería cuando las personas declaran que tienen necesidades médicas de tipo de salud bucodental no cubiertas, ¿eh? Eso es lo que se valora para ese índice, curiosamente. O sea, me llamó la atención que no valoraran otro tipo de
pues de acceso y utilización de otros servicios sanitarios que son también muy importantes. Deciros que el Observatorio de Salud de las Mujeres, tal y cual estamos ahora mismo, pasando por muy diferentes tiempos en esos 20 años, en el 19 sale ya una orden ministerial, digamos, que recupera el observatorio y que refleja cuáles son las funciones fundamentales, cuál es el objetivo de tener un Observatorio de Salud de las Mujeres dentro del Ministerio de Sanidad. Pues bien, como veis ahí, tenemos una labor de asesoramiento, de apoyo al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que el Consejo Interterritorial no es solo el Ministerio de Sanidad, que muchas veces cuando se habla de las comisiones, de las estrategias del Sistema Nacional de Salud, etcétera, se asocia a que es el Ministerio de Sanidad, pero no, porque, como os decía antes, tal y como está organizado nuestro país, tenemos que, y siempre trabajamos con las otras administraciones sanitarias, que son las comunidades autónomas, de tal manera que nuestra labor de asesoramiento y análisis, por supuesto, es al ministro o ministra de Sanidad que exista en cada momento, pero también al propio Consejo Interterritorial, donde están los diferentes consejeros o consejeras con ella, elaborando esas políticas comunes para todo el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Ese asesoramiento lo hacemos con todo un comité genérico de personas expertas de las diferentes comunidades autónomas, universidades, instituciones, etcétera, sociedades científicas también, que trabajan con nosotros para promover una actualización constante del conocimiento que tenemos sobre temas de salud y perspectiva de género, que está pasando, tanto con las necesidades, con las diferentes soluciones a nivel sanitario que hacemos con la población, sean hombres o mujeres, intentar entender mejor esas diferencias y ver cuáles son las medidas que podemos aplicar. Esto entendemos además así, y así figura, ¿no?, de cara a lo que es la calidad en la atención dentro del Sistema Nacional de Salud, a que si miramos, si trabajamos, si incluimos la perspectiva de género en todo lo que es el ámbito de la salud y las políticas públicas sanitarias, estamos adquiriendo y dando también una mayor calidad a las acciones sanitarias. Esto es nuestra página web, veréis algo así cuando entráis en esa dirección, que os va a llevar luego a todo lo que tiene que ver con el Ministerio, pero están esas 4 grandes áreas estratégicas. La que nos ocuparía hoy fundamentalmente es la de transversalidad de género, porque transversaliza todas las políticas públicas. ¿Y eso qué significa? Pues mirad, significa que cuando cogemos un tema como pueden ser la estrategia cardiovascular, problemas de salud cardiovascular, como si cogemos salud mental, como si cogemos cuidados paliativos, etcétera. ¿Qué es lo importante? ¿Cómo hacemos esa inclusión transversal de la perspectiva de género? Haciendo que desde el principio que se formulan esas estrategias, que serían las políticas para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, a la que se adhieren todos los territorios, todas las comunidades autónomas, en cuanto a los principios generales que plantean de actuación para mejorar la asistencia sanitaria, vamos viendo desde el principio y desde la propia formulación de la estrategia, primero el análisis de situación, teniendo en cuenta qué pasa en la población española, en hombres y en mujeres, en los diferentes grupos de edad, con esos problemas de salud, incidencia, prevalencia. Vamos viendo cuáles son los factores de riesgo, cómo están actuando, cuáles son los factores protectores, cómo es luego la respuesta que da el sistema sanitario, tanto a nivel del acceso a los propios servicios sanitarios, como después en cuanto a cuando ya está la persona en la asistencia sanitaria, cómo vamos haciendo el diagnóstico, ¿no?, la detección temprana y el diagnóstico de lo que allí está pasando, todos los niveles de la prevención, por así decirlo, y posteriormente cómo esta persona va recuperando, ¿no?, se va rehabilitando, recuperando su salud, y luego cómo la va manteniendo. También, por supuesto, hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, y que cuando hicimos, como ahora comentaré, el estudio con la Sociedad Española de Cardiología, es muy importante también la respuesta de los propios profesionales. Y aquí sí me gustaría decir, y ya me meto un poco así con la mesa anterior, que es lo único que he oído un poquito, que las personas que trabajamos en el ámbito de la salud, sea a nivel asistencial o de las propias políticas públicas y tal, no debemos de olvidar nunca jamás que somos hombres y mujeres de la sociedad,
Por tanto, en nosotros y en lo que estamos haciendo, en nosotras, en nuestro trabajo, sea en la clínica asistencial, sea en el diseño de políticas, sea en el análisis de situación, sea investigando, va metido ya, ¿no?, todo ese sistema de estereotipos de género, de posibles egos de género, en esa mirada que vamos a hacer sobre ese problema, y al menos es necesaria, que es lo que iba a decir, la formación. Antes de la formación, si es necesario, por supuesto, la sensibilización. Hay muchas personas hoy en día, sean profesionales de la salud o no, que entienden que esto del género es como un invento, ¿no?, como dicen ahora, una ideología, ¿no? Entonces, no, es una realidad, es que los datos nos lo están demostrando, solo tenemos que ver los análisis de situación. Hay una diferencia, y esa diferencia nos demuestran los diferentes análisis, que no es solamente por la anatomía o biología o cómo funciona, ¿no?, la fisiología del funcionamiento del cuerpo humano, según el cuerpo con el que nazca, digamos, esa variable biológica que es sexo, sino que hay otros determinantes que están funcionando. Fundamental, por tanto, la formación. Y la formación ha de ser, por un lado, genérica, pero por otro lado, luego específica según la materia en la que estamos trabajando. No es lo mismo la formación desde la perspectiva de género, ni vamos a trabajar de la misma manera si estamos viendo problemas de salud cardiovascular que si estamos viendo, por ejemplo, problemas de cuidados paliativos, o si estamos viendo problemas de salud musculoesqueléticos y reumáticos, por ejemplo, ¿no? Decir que, por tanto, como os he comentado, vamos haciendo todo ese recorrido. Cuando se hizo la estrategia de cardiovasculares también se hizo así. Previamente en la historia estaríamos en la estrategia de cardiopatía isquémica, que fue la primera que se hizo para el conjunto del Sistema Nacional de Salud en el año 2006. Pasamos históricamente ya en cardiovasculares para llegar a la que tenemos ahora. De la de cardiopatía isquémica, lo que empezamos a hacer fue las diferentes acciones desde el observatorio, y en el año 2007-2008 aproximadamente, como la Sociedad Española de Cardiología estaba haciendo un estudio de sus propios registros y viendo si realmente, viendo los datos desagregados por sexo, se podía llegar a vislumbrar que efectivamente pudiera haber alguna cuestión de determinantes de género que estuviera influyendo en esas diferencias en la asistencia, la clínica asistencial, etcétera. Durante ese estudio, cuando ya obtuvo la Sociedad Española de Cardiología los resultados, habló con el observatorio, hicimos una colaboración, que era lo que os decía antes, en esas funciones de mejorar y actualizar el conocimiento y la evidencia científica en cada patología y proceso asistencial. Lo que hicimos fue esa colaboración, pusimos de manifiesto aquellos datos, y en el año 2010, que fue la presidencia por parte de España de la presidencia europea, precisamente se organizó una jornada sobre el tema cardiovascular en el marco de la política europea a nivel cardiovascular, y allí ya lo que hicimos fue ofrecer los datos que en España estábamos viendo una vez que la Sociedad Española de Cardiología había estudiado todos sus registros. A esta presentación le añadí un par de diapositivas, que si la ponen lógicamente a disposición de las personas que estáis aquí y tal. He resumido esto que os estoy diciendo en un par de diapositivas. Y desde esa presidencia europea en 2010 seguimos trabajando en otras estrategias, como os decía, cáncer, reumáticas y musculoesqueléticas, diabetes, etcétera, etcétera, todas las que hay ahora mismo. Estrategias del Sistema Nacional de Salud, que son esas políticas comunes donde analizamos la situación y ofrecemos una serie de líneas estratégicas de acción prioritaria para que vayamos mejorando la respuesta del Sistema Nacional de Salud. Ahí os pongo cuáles son ahora mismo, ¿no?, ese conjunto de estrategias, que son esos cuadraditos de colores que veis por ahí, y ahí ya aparece la estrategia de cardiovasculares, que es la última actualización que se ha hecho, que ya no solo se dedica o se fija en qué pasa en cardiopatía isquémica, sino, como ya hacía el estudio ese que os he hablado de la Sociedad Española de Cardiología,
trabaja en otras patologías, pero eso ya se lo dejo a ella, que seguro que lo explicará muchísimo mejor que yo. Entonces, ahí tenéis un poco todas las estrategias. Ahí abajo, rodeado en verde, tenéis lo que es la estrategia de equidad en salud, de promoción y prevención de la salud, que a su vez es transversal a todas las demás, porque como hemos dicho antes, cuando trabajamos la perspectiva de género, tenemos que trabajar desde el principio, ¿no? Desde esos factores protectores o factores de riesgo para esas enfermedades. Aquí os he puesto el esquema, que seguro que ahora Antonia se fijará un poco más y os va a decir con más detenimiento, pero fijaros que una vez más volvemos a ver esa flecha en transversal en cuanto a que cuando incorporamos la perspectiva de género vamos a tener que trabajar tanto en materia de epidemiología poblacional como también en la epidemiología clínica, teniendo en cuenta el binomio sexo-género, y luego vamos a tener que poner acciones prioritarias en determinadas cuestiones, pasando, como hemos dicho, por factores protectores y de riesgo, pero, y además de las diferentes situaciones y trabajo en prevención, ver también cuál es el impacto de cuando las profesionales están formadas desde esta perspectiva y cómo todo eso va a tener precisamente también ese impacto en los resultados en salud, aparte de las guías de práctica clínica. Deciros, y ya para finalizar, que desde este marco de todo el trabajo transversal del Observatorio de Salud de las Mujeres en las diferentes estrategias, lo que hicimos desde el Ministerio de Sanidad y lo presentamos al Consejo Interterritorial fue que elaboramos un programa con una definición común de qué consideraríamos buena práctica en el Sistema Nacional de Salud y qué criterios valoraríamos para considerar que una intervención, un programa, una cuestión que se haya implantado en cualquier territorio se puede considerar buena práctica. Entonces tenemos 14 criterios comunes que evaluamos en función de la definición que hemos planteado para ir dando puntos a diferentes convocatorias que hacemos sobre buenas prácticas. Todas las candidaturas a buena práctica las evaluamos en torno a ese criterio común y hemos seguido todo un proceso. Ahí os he señalado en un tono burdeos, ¿no? Es decir, cuándo se hicieron las convocatorias en el marco de la estrategia de cardiopatía isquémica, aunque se haya hecho también en otras estrategias. Es un proceso que vamos haciendo no todos los años, pero sí paulatinamente, y como veis, aquí os he puesto cuáles son los resultados que obtuvimos en las convocatorias que se hicieron en esos años donde precisamente se convocaron buenas prácticas en el ámbito entonces, porque todavía no estaba la estrategia de cardiovasculares, en el ámbito de la estrategia de cardiopatía isquémica. Todo esto está en la página web del Ministerio, podéis consultar las diferentes memorias o fichas resumen de esas experiencias y esto sería la situación general del catálogo de lo que tenemos de todos esos años del conjunto de estrategias. Deciros que cardiopatía isquémica lo tenéis ahí, está en el 4% sobre el total de las buenas prácticas que tenemos, que son más de 260, y deciros que cuando aplicamos también esa perspectiva de género, nunca debemos olvidar que no solamente, y ya se ha comentado en la mesa anterior, no solamente es la investigación que hacemos sobre el tema concreto, sea de calidad asistencial, sea porque estamos viendo los test que aplicamos para detectar precozmente lo que sea, si realmente podemos validarlos de la misma manera y van a ser efectivos igualmente para hombres o para mujeres, para una misma patología o no, sino que además de los contenidos tenemos que incluir la perspectiva de género cuando miramos los equipos de recursos humanos, los equipos sanitarios o los equipos de gestores o los equipos directivos que se encargan de poner en marcha diferentes intervenciones, políticas públicas, diferentes formas o procesos de hacer las cosas dentro del hospital. ¿Dónde están los hombres y las mujeres posicionados en esos equipos que en definitiva son los que toman las decisiones? No solamente nos tenemos que ir al ámbito directivo, incluso en el propio equipo que está trabajando. Entonces, eso que os he puesto ahí fue un breve análisis que hicimos en la convocatoria del 19 para ver, por ejemplo, con aquellas estrategias que se convocaron aquel año, que además iban dirigidas, ¿no?, como a temas más específicos relacionados con la salud de las mujeres, como puede ser la violencia de género
o incluso con temas de salud sexual y reproductiva, tanto para hombres como para mujeres, y veíamos que aunque el sector sanitario, sabemos, es eminentemente feminizado, somos muchas más mujeres en el ámbito sanitario que en otros, pero fijaros bien que en la columna de la izquierda lo que hicimos fue analizar esas candidaturas a buena práctica y decir, ¿dónde están las mujeres en esa ficha cuando dicen quién es la persona responsable de la institución sanitaria, que puede ser un hospital, puede ser la gerencia de atención primaria, puede ser el instituto de investigación tal? ¿Dónde están las mujeres ahí? Entonces es la columna, bueno, yo la estoy viendo a mi izquierda, vale. Es que yo además soy zurda, pero cuando no nos dejaban ser zurdos y nos acostumbraban a escribir con la derecha y tal, y todavía la lateralidad a veces me falla. Entonces, en la columna de la izquierda, que veis los porcentajes más bajos, es precisamente el dato cogido de esas fichas donde dice quién es el responsable, quién es la responsable de la institución sanitaria donde trabaja el equipo sanitario que ha presentado la candidatura, que ha presentado la intervención que ha hecho, el cambio en el proceso asistencial que ha mejorado, ¿no?, la respuesta, etcétera. Pues bien, columna de la izquierda, responsables. ¿Quién figura luego, digamos, como responsable al que consulto del equipo que ha implantado eso? Pues fijaros cómo sube la proporción de mujeres. Entonces, aunque sea eminentemente feminizado, volvemos a ver todo el tema de la segregación vertical y el techo de cristal, ¿no?, que viene influenciado por un montón de cosas más. Deciros que a nivel divulgativo, ¿qué hacemos con ese conocimiento que se va actualizando? Pues llamar a personas como Héctor o como Antonia, ¿no?, que organizamos los seminarios que hacemos online desde el observatorio, de acceso libre y gratuito para quien quiera verlo en el momento, y luego lo dejamos en la página web. Entonces, por ejemplo, el año pasado, el último que hicimos, que fue sobre cardiovascular, fue en mayo del 23, estuvieron ellas, pero hacemos sobre muy diferentes temas. Esto lo empezamos a hacer con motivo del COVID-19 porque no podíamos hacer jornadas ni encuentros donde intercambiar todo ese conocimiento, y bueno, es una herramienta que hemos seguido manteniendo porque hay mucha gente pues que no tiene otra oportunidad y por lo menos se conecta ahí. Y recientemente, el año pasado, pues en el marco de la Unión Europea, aunque no fue una reunión, digamos, de las que llamamos de alto nivel, hicimos un encuentro internacional también con diferentes profesionales, tanto de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud, Oficina para Europa, con también las profesionales que llevan el índice de igualdad de género que habéis visto antes del Instituto Europeo, y con profesionales de todas las comunidades autónomas con los que estamos trabajando, incluso de sociedades científicas, para ver un poco, desde que empezamos, ¿no?, sobre todo hace como 20 años, con todo esto de la perspectiva de género en salud, el observatorio, qué camino hemos recorrido, digamos, a dónde hemos llegado, dónde estamos ahora mismo, qué conocemos ya, de qué tenemos evidencia clara y donde ya están involucrándose los profesionales, y cuáles son los retos ahora en el siglo XXI, ¿no? Un encuentro muy interesante. Estamos ahora elaborando las conclusiones para poderlas publicar ya en la página web. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rosa. La siguiente ponente es Antonia Sambola. Antonia Sambola no necesita presentación porque la conocéis todas, pero la voy a presentar porque probablemente hay alguna persona que quizás no sea de nuestro entorno. Antonia es cardióloga en el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. Es la coordinadora del grupo de trabajo de mujeres en cardiología de la Sociedad Española de Cardiología, y sobre todo ha sido la coordinadora de la línea transversal de género, de las líneas estratégicas de género de la estrategia de salud cardiovascular. Por tanto, Antonia tiene la posición ideal para plantear complementariamente a la visión global que hay en el Ministerio, específicamente que hemos intentado en la estrategia de salud cardiovascular para enfocar en la salud de la mujer y en la salud y en los aspectos de género en la estrategia. Antonia. Bueno, todo un reto. Como veis, he empezado con aprovechando la diapositiva que nos ofreció el Observatorio de la Mujer cuando presentamos conjuntamente con Héctor esa sesión, que realmente fue muy fructífera y muy enriquecedora. Te agradezco la invitación, como también agradezco de nuevo la invitación a la doctora Carolina Ortiz y al doctor Rodríguez Padial, la posibilidad de presentar la estrategia en salud cardiovascular en la mujer del Sistema Nacional de Salud.
Voy a empezar muy en los albores del tema, porque quiero ponerlo en contexto. ¿Por qué la estrategia de salud cardiovascular en la mujer? Primero, porque hay que distinguir entre sexo y género. Sexo, como ya sabéis, está relacionado con todas las características biológicas que están determinadas por los cromosomas y por otras alteraciones, por otras diferencias, y género serían los roles que se asumen a través de los modelos de comportamiento que aprendemos durante nuestra vida y que están determinados por la sociedad. Muy importante para determinar la influencia. Vale, no. En el del grande. Un poco solo. Claro. Solamente recordar que la incidencia, la prevalencia y mortalidad por enfermedad cardiovascular en Europa, este es un estudio publicado en el European Heart Journal, es especialmente desfavorable para la mujer. La mortalidad por enfermedad cardiovascular es superior a la del hombre, específicamente por cardiopatía isquémica. La incidencia y prevalencia en España de la cardiopatía isquémica, tanto para hombres como para mujeres, pues no estamos en una posición muy desfavorable. Aquí a la izquierda tenéis el listado de países que son miembros de la Sociedad Europea de Cardiología. Vale. Como os he dicho antes, en otras sesiones previas a esta, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en España. Se mueren más de 6.000 personas, de 6.000 mujeres al año, y la mujer muere un 6% más de enfermedad cardiovascular en el hombre. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año 2019. Y aparte, pues sigue siendo la enfermedad cerebrovascular la primera causa, seguida de otras enfermedades cardiológicas que para la mujer no se especifican, para el hombre se especifica como infarto de miocardio. La edad de las mujeres tiene mucha influencia, tanto de los hombres y de las mujeres, pero especialmente de las mujeres, en la prevalencia de la enfermedad cardiovascular en España. Aquí podéis ver que la esperanza de vida esperada para las mujeres es de 86,7 años, 84 para los hombres. La edad media de la población pues realmente tiene un envejecimiento acelerado, es muy alta, 45 años para las mujeres, 42 para los hombres. Y la población mayor de 65 años es del 22% para las mujeres y 19% para los hombres. O sea, realmente España tiene una población muy envejecida. La prevalencia de la enfermedad cardiovascular general para España es del 9,8% y ligeramente superior para las mujeres, 10%, comparado con un 9,5%. Dale solo así un poquito. Vale. Y bueno, es que siempre se le resiste. Bueno, entonces, poniendo estas en el marco del contexto social, socioeconómico de las desigualdades sociales en salud, es muy importante tener los factores en mente, los factores fácticos que influyen, los determinantes estructurales de las desigualdades en salud. Entre ellos se cuenta el género y también el territorio. Hay diferencias territoriales, interterritoriales importantes que influyen en el resultado de la salud. Y determinantes intermedios como son factores psicosociales que comentaremos a continuación y factores conductuales y biológicos que nos diferencian entre hombres y mujeres. Por ejemplo, las diferencias de equidad en el territorio nacional son ostensibles. En el Principado de Asturias, por ejemplo, es el primer país, la primera comunidad, y Andalucía, donde mueren más mujeres que hombres, comparado con la Comunidad de Madrid y de Melilla, que es donde mueren menos mujeres. Y los factores determinantes de estas diferencias interterritoriales tenemos que buscarlos en el PIB, en los recursos que se adecuan que se destinan a la sanidad. La geografía también tiene mucha importancia por el acceso a la salud, la población y la gestión que se hace de los recursos.
Como he dicho antes, las diferencias psicosociales y el estrés emocional tiene un impacto sobre la salud y esto es especialmente relevante para la mujer. La depresión es 2 veces mayor en mujeres que en hombres. Esto es un estudio enorme que se publicó en Lancet en el 2004 y en el que se identificó y se documentó que la depresión era 2 veces mayor en mujeres y que aumentaba el riesgo de infarto en un 50%. Que las mujeres no tienen conciencia de percibir el riesgo de sus factores de riesgo, que las mujeres se comunican diferente a la hora de expresar su enfermedad y se comunican con más detalle. Esto es algo que se debería de aprender, el hábito de la comunicación, intercomunicación entre médicos y pacientes y luego fundamentalmente incidir en la importancia del rol de cuidadora que tiene la mujer y que influye extraordinariamente en su salud. Esta es una encuesta que se publicó en JAC en el 2017, muy interesante y que pone de manifiesto los conocimientos, actitudes y creencias sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer que tienen las propias mujeres y que tienen los profesionales de salud, tanto cardiólogos como de atención primaria. Y lo que se vio es que las mujeres, solamente un 45% de las mujeres entrevistadas tenían conciencia de que la enfermedad cardiovascular era la primera causa de muerte. Después, 26% les parecía embarazoso dirigirse a preguntar al médico de atención primaria sobre sus factores de riesgo, sobre todo cuando existía la obesidad. Luego, por otra parte, solamente el 40% hacían un chequeo rutinario que incluía un chequeo de su salud cardiovascular. Un 39% de los médicos de atención primaria tenían como prioridad la enfermedad cardiovascular, identificar los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular en la mujer, y solamente un 22% de los médicos creían que tenían conocimientos suficientes para atender, identificar la enfermedad cardiovascular en la mujer. En resumidas cuentas, que después de todo este panorama, lo que sí que sabemos es que la enfermedad cardiovascular de la mujer afecta al 35% de la población, que mueren un número muy importante de mujeres en todo el mundo por enfermedad cardiovascular, pero sin embargo, a pesar de estas cifras que son impactantes, está infraestudiada, está infrarreconocida, infradiagnosticada y infratratado. Y además, como hemos dicho ya en varias ocasiones durante el día de hoy, está infrarrepresentada en los ensayos clínicos. No voy a entretenerme, esta diapositiva, la importancia de distinguir los factores de riesgo cardiovascular que acontecen a lo largo de la vida, de los ciclos vitales y hormonales de la mujer, porque ya se ha comentado, pero sí decir que el 80% de las mujeres mayores de 75 años tienen hipertensión y solamente un 29% tienen un control adecuado de su tensión. No voy a hablar tampoco de los síntomas atípicos porque lo he comentado antes, pero sí incidir en que dolor torácico no es ansiedad y que los pacientes cuando consultan por un dolor torácico las mujeres tienen los mismos síntomas característicos de la enfermedad como los hombres. Ya también he comentado este estudio que hicimos en el que se vio que la mortalidad por infarto en las mujeres fue el doble que en los hombres, en más de 300.000 pacientes con infarto con elevación del ST, pero también incidir en que además tenían una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca de forma significativa que los hombres, que recibieron menos tratamientos de reperfusión, tanto como que el 43% de las mujeres en el año 2015, no estamos tan lejos, no recibieron ningún tratamiento de reperfusión comparados con el 24%. Estamos hablando de todo el territorio nacional. Si hablamos de otra enfermedad amenazante para la vida de las mujeres, pues es el shock cardiogénico, que supone pues, el mayor grado de insuficiencia cardíaca que puede acontecer en el infarto en las mujeres, y fue superior 7,9 comparado con el 5% en los hombres, en la misma muestra de pacientes. Y que además
suponía que además estos pacientes que tienen shock cardiogénico tenían una mortalidad altísima, 66% en las mujeres comparado con el 58%, que esto realmente es una mortalidad muy por encima de las registradas en las mayorías de las series que están publicadas y que son solamente, exclusivamente se realizan mayoritariamente en centros terciarios. O sea, la inequidad en la salud, el acceso a la salud no es la misma para todos. Bueno, y también incidir en otra patología que amenaza la vida de las mujeres, que es el paro cardíaco. Este es un registro muy importante que se ha realizado en territorio español y que está publicado recientemente y en el que podemos observar que en más de 11.000 paros recuperados por los servicios diferentes de urgencias en las que participaron diferentes comunidades, se puede ver cómo el paro cardíaco recuperado, que tiene una supervivencia al alta de menos del 10%, las mujeres tenían menos supervivencia, tenían una calidad de vida libre de secuelas neurológicas importantes, muy inferior a la de los hombres, tanto como 24% en los hombres que salieron vivos comparado con 16% de las mujeres, y además recibieron menos tratamientos terapéuticos como son la hipotermia y la reperfusión. Esto ajustado por la edad y por el ritmo desfibrilable. O sea que es algo que comento estas tres patologías porque van a ser objeto de acciones desde la institución, desde la Sociedad Española de Cardiología y además desde diferentes comunidades para mejorar la atención a los pacientes en general, pero creo que hay que también enfocar, incidir en la mitad de la población, que son las mujeres. Y esta es una diapositiva cortesía de la doctora Raquel Campuzano, en el que pues, la rehabilitación cardíaca pone de manifiesto como la rehabilitación cardíaca, que es una pieza fundamental para mejorar el pronóstico de las mujeres que han tenido una cardiopatía isquémica, pues realmente se dirigen poquísimas, 20% de mujeres comparado con 80% de hombres. Esto es un estudio del Sweden Heart Registry, con más de 20.000 pacientes, a pesar de que tienen un mayor beneficio en las mujeres, y que esto de alguna manera se reproduce también en España, exceptuando algunos territorios privilegiados como el que dirige la doctora Raquel Campuzano, en el que estas diferencias han mejorado gracias a su organización y su trabajo. Pues esto no quiere. Ahora ya voy al marco de actuación en la estrategia de salud cardiovascular, después de hacer esta revisión de cuál es la situación actual de algunas patologías amenazantes para la vida de la mujer. Evidentemente hay otras que deberían también y deben de tratarse, pero esta es la realidad. El marco de actuación en la estrategia de salud cardiovascular lo que pretende es que delante de todo este contexto es identificar cuáles son los factores y la enfermedad cardiovascular que padecen los ciudadanos para adaptar los recursos para mejorar la calidad de vida y además la supervivencia de los pacientes. La alta prevalencia de enfermedad cardiovascular en la población supone un impacto económico, social muy importante, y el Estado, el Gobierno, debe de establecer estrategias para mejorar todos estos resultados. Y esto es lo que intenta la estrategia en salud cardiovascular. Los puntos claves de la estrategia en salud cardiovascular pues fue ofrecer una visión amplia e integradora de la salud cardiovascular, orientada específicamente a la promoción y prevención de la salud cardiovascular, detención, también enfocarse y centrarse en la detección precoz y en la rehabilitación
y integrar, hacer una atención integral centrada en el paciente. Y también es la primera vez, creo que, eso puede ser que esté equivocado, pero que puede ser que esté equivocada, pero en el que se implica y se introduce la visión de perspectiva de equidad de género en la estrategia de salud. ¿Es cierto? Formalmente, en el propio texto de la estrategia y teniéndolo en cuenta, es la primera vez que se introduce desde que existía aunque se hubieran hecho ya avances y trabajos conjuntos. La elaboración de la estrategia, pues realmente fue un trabajo importante, al que tenemos que agradecer la coordinación del doctor Héctor Bueno, que realmente con todo el equipo de técnicos y de personas expertas en cuestiones no solamente técnicas, sino de estrategia y de conocimiento de todo el tema, nos ayudó a todos los que participábamos, algunos están aquí también, a elaborar todo este texto, que costó, pues esto empezó en septiembre-octubre del 2018 y finalmente lo presentamos oficialmente en el Ministerio de Sanidad el 29 de marzo del 2023. Esto supuso un trabajo de reuniones, de reflexiones, de dirección, de reorientación, etcétera, pero finalmente creo que el resultado es muy satisfactorio. Desde el punto de vista humilde de nuestro grupo de trabajo de equidad y género, estuvo formado por cardiólogas, 3 cardiólogas, la doctora Concepción Alonso, electrofisióloga del Hospital de Sant Pau de Barcelona, la doctora Gabriela Guzmán, especialista en imagen del Hospital La Paz, yo misma, y como especialistas en género la doctora María García Calvente y la profesora Teresa Ruiz Cantero, que son especialistas realmente reconocidas en género. Entre todas elaboramos todo el texto, siguiendo toda una serie de directrices que nos ayudaron desde el punto de vista técnico. Los puntos críticos que se asociaron para mejorar la equidad de género en la salud fueron promocionar el conocimiento y el autocuidado de la salud cardiovascular de la mujer. Es muy importante, la mujer no tiene conciencia de su enfermedad y de su posibilidad de tener factores de riesgo cardiovasculares, abordar las desigualdades sociales en salud de manera interdisciplinar, formar a los profesionales del Sistema Nacional de Salud sobre aspectos específicos de la enfermedad cardiovascular y las desigualdades por género. Estos son los puntos críticos que se establecieron para actuar sobre ellos desde un punto de vista organizativo. Los objetivos generales fueron empoderar a las mujeres en su autocuidado, sensibilizar a la sociedad, particularmente a las mujeres, en la relevancia de la enfermedad cardiovascular y capacitar a las pacientes y a su entorno en el autocuidado. Esto os puede parecer una parrafada inmensa, pero realmente son objetivos muy importantes a conseguir. Otra cosa es cómo conseguirlos, pero realmente son fundamentales para conseguir que a la larga esto vaya mejorando. Se intentó poner también como objetivo general incorporar la perspectiva de género en la promoción y prevención de la salud general, mejorar la detección y tratamientos factores de riesgo cardiovascular. Eso incluye también establecer una detección precoz durante el embarazo y en el 4º trimestre y después en la menopausia, mejorar la asistencia y tratamiento de las mujeres ya con enfermedad cardiovascular establecidas e integrar la equidad en salud en acciones de forma transversal, como puede ser la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y las arritmias. Y después, otro objetivo general es adquirir, y para eso hay que enseñar antes, adquirir y evaluar las competencias en la detección de aspectos diferenciales en la enfermedad cardiovascular en la mujer, que realmente es un punto crítico, porque la mayoría de estudiantes de medicina y muchos profesionales desconocen las diferencias en la enfermedad cardiovascular de la mujer y en otras patologías. Y si no se conoce, difícilmente se puede actuar de forma adecuada.
Otras acciones para promoción y prevención de la salud fueron promocionar hábitos saludables en niñas y mujeres, especialmente en obesidad y tabaquismo, sensibilizar para corresponsabilizar del rol de cuidadora de la mujer, establecer protocolos de prevención primaria para controlar los factores de riesgo y promocionar la rehabilitación cardíaca en la mujer. También se establecieron acciones para mejorar el diagnóstico y tratamiento. Creemos que algunos parámetros analíticos deben de adecuar los estándares por sexo. También las técnicas de imagen a la hora de indicar, indicar, por ejemplo, cirugía en pacientes valvulares, poniendo un ejemplo. Luego, establecer un diagnóstico precoz del síndrome coronario agudo y capacitar y adecuar de que se pueda tratar de una forma óptima el mayor número de pacientes. Y luego, controles de optimización del tratamiento de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo es el MINOCA, que afecta más a las mujeres que a los hombres. En definitiva, además que las mujeres reciban el tratamiento específico de acuerdo con la evidencia científica. Por otra parte, también acciones educativas para mejorar la formación específica de acuerdo con la formación de profesionales sanitarios desde la escuela de la Facultad de Medicina hasta los posgrados y la atención primaria. También mejorar el conocimiento, esto quiere decir impulsar programas de investigación y para conocer primero qué es lo que está pasando, conocer nuestros propios números para poder actuar en consecuencia y también evaluar la implementación de las guías de práctica clínica de acuerdo con el sexo. Último punto fue usar la inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico de enfermedad cardiovascular en la mujer. Creo que esto es algo que está por ver, pero es un método que se puede aplicar como a los hombres. Y por último, aquí están los indicadores de implementación de la estrategia, que sería existencia de programas de sensibilización, formación e información sobre autocuidado, porcentaje de incremento anual de acciones en prevención primaria y secundaria por sexos, integración de programas de formación en atención primaria, porcentaje de pruebas diagnósticas en las que se desagrega los valores de referencia por sexo, implementación de iniciativas, protocolos en el último año. Y lo que quería decir para finalizar, momento solo. Quería decir es que el sistema sanitario público español no puede permitirse la existencia de inequidades, no puede permitir la inequidad de género ni de sexo al acceso a la sanidad. O sea, todos tenemos que tener la misma oportunidad de recibir el mejor diagnóstico y el mejor tratamiento de acuerdo con los conocimientos actuales. Por lo tanto, yo creo que establecer la estrategia de salud cardiovascular desde el Sistema Nacional Sanitario es un gran paso que ha incluido la perspectiva de género. Ahora falta implementar estos programas de acuerdo con los programas de los gobiernos de las comunidades autónomas y de las sociedades científicas. Creo que también tienen que ver, pueden imbrincarse para conseguir esto. Desde la Generalitat de Cataluña lo que se ha hecho es desde el Departamento de Sanidad hay una sección dedicada a la enfermedad de la perspectiva de género para mejorar la asistencia en general, y se han establecido comisiones clínicas en 4 hospitales terciarios, entre ellos uno que es el nuestro. Nosotros tenemos una comisión clínica de perspectiva de género desde la que tengo el privilegio de ser la presidenta y que agrupa representantes de diferentes especialidades médicas, neurología, farmacia, clínica del dolor, rehabilitación, oncología,
cirugía, cardiología, etcétera. Y desde allí intentamos establecer planes de mejora, de sensibilización de los profesionales y también de programas cortos de formación para mejorar algunos aspectos que existen, en los que existen desigualdades. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Tenemos 2 minutos, 3 minutos como máximo, si hay alguna pregunta de la audiencia. Y si no, mientras tanto, intentaría, a ver, con respuestas así puede ser un poco cortas. No vamos a hablar del escenario, lo conocemos perfectamente, puede ser cultural, puede ser por tradición, puede ser coyuntural. La pregunta es, ¿cuáles son las medidas para intentar acercarnos a la solución? ¿Son medidas de sensibilización? ¿Son medidas de formación? ¿Son medidas de reglamentación? ¿Cuál creéis, tanto desde el punto de vista de una perspectiva global como desde el punto de vista de la estrategia cardiovascular que conoces muy bien, cuáles creéis que son los pasos que debemos hacer de manera prioritaria para intentar que los resultados sean lo más rápidos posibles? Rosa. Pues yo creo que se plantearon cuando los primeros resultados del estudio de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no?, sobre esos 48.000 y pico registros de entonces de los diferentes sistemas y fuentes que había. Fundamental, está claro, la formación de profesionales. Por lo que decía antes, somos hombres y mujeres de la sociedad en que vivimos. Entonces, podemos estar incluyendo sesgos de género desde que entra la persona a la consulta, directamente. Y ahí funcionan los sesgos. Entonces, se comprobó además cuando el estudio que había una parte importante de trabajo de formación con profesionales de la salud. Creo que esa formación además tiene que venir desde el principio, no solo cuando ya estás en la asistencia, sino en las propias carreras universitarias, incluso la otra parte, digamos, que sería esa educación para la salud de la propia población. Necesitamos que desde las escuelas, por ejemplo, algunas buenas prácticas, como podían ser, ¿no?, las de resucitación cardiopulmonar, etcétera, hay cuestiones que hay que enseñar en la escuela desde que somos niñas y niños. Y tenemos que saber todas estas cuestiones que se han planteado y cuáles son los factores que van a proteger tu salud y también los factores de riesgo. Y yo creo que después, por supuesto, y específicamente trabajar con las mujeres, eso está claro, en la propia población, y me parece que es fundamental el trabajo desde lo local, con los diferentes recursos que hay en ayuntamientos, asociaciones ciudadanas, de pacientes, etcétera, que se haga todo ese trabajo específico para conocer la realidad de la enfermedad cardiovascular, porque todo esto, que parece que ya conocemos todas y todos, creo que la sociedad todavía no es consciente de ello y tampoco las mujeres. Antonia, prioridades. Prioridades, pues corto. Sobre todo concienciar, sensibilizar y enseñar. Porque existe un gap muy importante. O sea, nosotros tenemos todos estos datos, pero si los profesionales no saben, no tienen información, pues poca cosa se puede hacer. Y sobre todo, además, existe, yo creo que una idea equivocada que impide pues mejorar este aspecto. Creo que además, ya empezando por pensar que no se trata, o sea, hay que distinguir perfectamente, esto es la realidad, no se trata de una reivindicación feminista, de un colectivo feminista, se trata de una necesidad de tener una equidad en la salud, en el acceso a la salud y en el acceso a un mejor tratamiento, al mismo tratamiento y al mismo pronóstico dentro de lo que uno pueda ofrecer. Sí, yo ya para cerrar, si no hay ninguna pregunta, y dado que tenemos aquí al liderazgo de la Sociedad Española de Cardiología, quería haceros una pregunta muy concreta a las dos. Es decir, ¿qué posibilidades hay de colaboración? ¿Qué papel puede ejercer la Sociedad Española de Cardiología para trabajar en esto? Has mencionado que ya hubo una colaboración en 2010, ya trabajamos. ¿Podemos hacer algo para trabajar con el Observatorio de la Mujer, la Sociedad Española de Cardiología? ¿Algo? ¿Tienes una propuesta? ¿Quieres que nosotros hagamos una propuesta? Antonia,
¿qué puede hacer la Sociedad Española de Cardiología específicamente para avanzar? Estamos ahora firmando un convenio con el Ministerio. ¿Podemos trabajar también en la parte de género que no ha sido puesto en las primeras prioridades? Pues yo creo que si estáis trabajando en un convenio con el Ministerio, bienvenido sea, y evidentemente tiene que incluir la perspectiva de género. A mí me encantaría ver en los medios de comunicación social, tanto audiovisuales como redes sociales, etcétera, campañas específicas que informaran a la sociedad de cuáles son los riesgos que tenemos las mujeres en el tema cardiovascular, y que sepamos, que todo el mundo sepa, que toda la sociedad sepa cuáles son los síntomas, ¿no?, que se presentan. Me parece que eso sería necesario. Quiero decir, dentro de esos convenios, hacer acciones estratégicas concretas a nivel de campañas sociales, me parece fundamental. Y trabajar con el observatorio, las puertas están abiertas. Entonces trabajamos, me parece fundamental, porque de alguna manera también somos referencia en el trabajo que tenemos con las comunidades autónomas y para el conjunto de profesionales, y me parece estupendo. Además, quiero decir, incluso yo es que solo he podido escuchar un poquito de la mesa anterior, pero saber también de nuevos estudios y análisis que se están haciendo, ¿no?, también de esa perspectiva de género, incluido dentro de los propios profesionales del sistema sanitario. Antonio. Pues yo agradezco mucho la pregunta. Creo que este proyecto de salud y de mujer y corazón, creo que es una buenísima iniciativa en este sentido. Creo que el integrar estudios epidemiológicos para conocer exactamente los datos que existen en nuestro país, en nuestras áreas, pues esto es un buen punto para empezar. Yo creo que es un buen punto de partida. Si no sabemos, si no conocemos exactamente qué es en dónde estamos fallando, qué diferencias hay, no podemos poner en marcha los métodos correctores. Y luego creo que puede tener un gran papel en dos aspectos importantes. Uno, en formar, en establecer la formación en la enfermedad cardiovascular específica de la mujer para los residentes desde la sociedad, y luego pues establecer más vínculos con la población general, con mensajes claros y que además impacten en la vida de las personas. Una cosita nada más, y fundamental también el tema de los cuidados. Estamos hablando de la rehabilitación cardíaca, de lo que está pasando, y vosotros lo conocéis mucho mejor. Las mujeres, hay que facilitar recursos o medidas, por eso decía tan importante el ámbito local, que faciliten que esas mujeres puedan hacer la rehabilitación, sobre todo las que son más vulnerables y tienen más dificultades socioeconómicas, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de alguien que cuide de las personas a las que cuidan esas mujeres, sean infancia o personas con problemas de salud ya mayores. Bueno, pues nada, ahí queda ese reto y esa oportunidad para vosotras en vuestros ámbitos y para la Sociedad Española de Cardiología. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.